Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes de la muy amplia agenda informativa de este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este lunes 1 de junio del año 2026. Hay varios asuntos que les vamos a comentar el día de hoy. En la primera parte del programa nos vamos a enfocar en este fuerte discurso, me parece, que ofreció el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto en el marco de las agresiones de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump contra México y contra también otros países de América Latina. En esta situación de tensiones se enmarca el tema de la solicitud de detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, también la situación en Chihuahua, donde hubo operativos de parte de agentes de la CIA sin permiso del gobierno federal. El día de ayer la presidenta ofreció un informe celebrando sus 2 años, de gobierno y se concentró, en criticar ahí al gobierno de Estados Unidos. Ofreció un discurso muy fuerte llamando no a la injerencia extranjera. Hoy en la mañana, en la conferencia diaria, matizó un poco Claudia Sheinbaum las declaraciones, pero se mantuvo en esta línea que, por cierto, tanto ayer como hoy señala que los que están detrás de estas agresiones son los grupos de la ultraderecha, tanto de Estados Unidos, de ellos aliados con grupos de derecha y ultraderecha acá en nuestro país, lamentablemente. También vamos a hablar de otros asuntos, del resumen de personas desaparecidas de este fin de semana. Lamentablemente fue localizado sin vida un empresario joyero que estaba siendo buscado desde la semana pasada. Todavía continúa desaparecida otra persona en este mismo caso. Tenemos también mucha información de represión contra comunidades indígenas, esto por una serie de pronunciamientos este fin de semana de comunidades y organizaciones en apoyo a los pueblos originarios que han sido atacados en estos últimos días, semanas, por parte del crimen, específicamente en Michoacán. Y todo esto ocurre mientras llega información de otra misión civil, pero del norte del país, que señala que ha crecido hasta 300% el desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara. Esto, va en la línea con el desplazamiento forzado también de poblaciones enteras, de miles de personas en Guerrero. Ya al final del programa les pondremos al día con el panorama internacional. Este fin de semana otra vez hubo intercambio de agresiones entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump dijo que todavía no había decidido qué hacer, si aceptar o no un preacuerdo que hay para prolongar 60 días la frágil alto al fuego, que en realidad se ha estado violando casi a diario ya últimamente. Y tenemos también información sobre las agresiones de Estados Unidos a Cuba. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, gracias por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través también de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco y también a través de nuestras cuentas en redes sociales donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video. Este espacio nos encuentran como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba. Si ya está suscrito, muchísimas gracias y así recibe usted las entrevistas o el programa completo en formato video que realizamos cada tarde. Gracias a Emanuel Candelas, que nos está apoyando esta tarde en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y gracias también a Isabel Rizo, que nos apoya con la producción del espacio este día. Bien, la presidenta ofreció un discurso bastante fuerte el día de ayer, por cierto, fue en el Monumento a la Revolución. Hay tensión en torno al Zócalo, de eso le hablaremos más adelante también, porque el magisterio disidente organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quiere llegar el día de hoy hasta el Zócalo de la Ciudad de México para instalar ahí su plantón, el cual ha sido tomado desde hace varios días por los organizadores del Mundial de Fútbol. Pues la presidenta celebró
informe de los 2 años de gobierno allá en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, y ahí ofreció un discurso bastante fuerte. Dijo: es legítimo dudar del verdadero interés de los juicios de extradición que inició Estados Unidos al insistir que México, dijo, no es piñata de nadie. Esto porque marcó estos juicios en el marco, digamos, en el contexto de las elecciones que vienen ahora a finales de este año en Estados Unidos, donde Donald Trump está sufriendo una presión enorme, y también dio a entender la presidenta que habría intenciones de la derecha de interferir en el proceso electoral de México el próximo año 2027. Preguntó la presidenta: ¿quién decide en México, las agencias extranjeras o el pueblo? Vamos a escuchar, tenemos un fragmento de hecho del discurso de la presidenta el día de ayer, vamos a escucharla. Esa es la esencia de la transformación, terminar con un régimen que gobernaba para las élites, para la oligarquía, y consolidar un gobierno de la gente. Y por más que los adversarios añoren los tiempos de los privilegios, esos no van a regresar. No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión a los pobladores de San Salvador Atenco, o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador y su obra cumbre, el fraude electoral del 2006, que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre, con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno. No olvidemos nunca que fueron 36 años de gobiernos neoliberales que entregaron la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos. La política económica era dictada desde el exterior. Además, permitieron la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de México. Desde hace algunos meses hemos sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales. No es casualidad, detrás de ellas están los sectores conservadores, nacionales e internacionales, que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia. Entendamos que hoy las formas de desestabilización promovidas por las derechas internacionales han cambiado un poco, pero no de propósito. Ya no siempre se imponen por la fuerza como era en el pasado. Hoy pueden expresarse a través de campañas digitales, operaciones de desinformación que buscan erosionar gobiernos o movimientos. Esta campaña a la que me refiero se intensificó después de que el pasado 19 de abril se hiciera pública la lamentable muerte en un accidente de 2 agentes estadounidenses sin acreditación oficial. Frente a estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por posibles violaciones a las leyes mexicanas. Y aquí queremos ser muy claros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional establecen con precisión que ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Quien venga a nuestro país
debe hacerlo con respeto a nuestra soberanía. Pocos días después, ocurrió algo todavía más grave. Una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó con carácter de urgente la detención con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador en funciones, sin presentar públicamente pruebas que sustentaran esa solicitud. Un hecho de esa magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral. Y entonces, debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima, ¿es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie. Esa es una parte del discurso de casi una hora que dirigió la presidenta Claudia Sheinbaum a simpatizantes del gobierno de la Cuarta Transformación allá en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, un discurso que se repitió en las capitales de los estados de todo el país, también en concentraciones que organizó Morena. Y bueno, pues como usted escuchó, claramente es un discurso nacionalista, anti-intervencionista, que vamos a ver la reacción que va a tener en el gobierno de Estados Unidos. Me imagino que no será agradable este tono hacia el final duro de que México no es piñata de nadie. Y bueno, pues también tratando de establecer que esta solicitud de detención de los políticos de Sinaloa acusados de narcotráfico, sin, digamos, denunciar que podrían estar o afirmar que podrían estar sí coludidos, pero también lo pone en el contexto de este intervencionismo de Estados Unidos. Que por cierto, dos cuestiones. Una, también insistió la presidenta en criticar a figuras del pasado como Vicente Fox, los expresidentes Fox y Felipe Calderón, ayer y hoy también en la mañanera, porque también hubo un acto donde los panistas arroparon a María Eugenia García, la gobernadora, Maru Campos, la gobernadora ya de Chihuahua. Y la otra cuestión es que hoy en la mañana la presidenta en la mañanera dijo que ella personalmente no cree supuestamente que sea Trump el que está organizando esta campaña de injerencia extranjera, sino sectores de ultraderecha en Estados Unidos aliados con ultraderecha mexicana. Pues no se quiere confrontar con él, pero evidentemente viene de ahí. Bueno, en otra nota del diario La Jornada dice que pese al contexto internacional marcado por la política arancelaria de Estados Unidos y la crisis energética, la economía mexicana se mantiene estable y avanzando. El peso es la segunda moneda más apreciada frente al dólar y el país avanza en la recuperación de su soberanía energética. Esto afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al rendir este segundo informe en el segundo aniversario de su triunfo electoral. Desde el Monumento a la Revolución, la mandataria destacó indicadores como el récord de inversión extranjera directa en el primer trimestre de este año, con 23.591 millones de dólares, que representan un 10% más que en el mismo periodo de 2025, una tasa de desempleo de 2.5%, la creación de 669,000 empleos,
la baja en la inflación y en las tasas de interés y el aumento de las exportaciones y una balanza comercial positiva. También dijo que el peso está fuerte porque hasta ayer se ubicó en 17 pesos con 40 centavos por dólar en comparación con el año pasado, cuando andaba en 19.65. En materia laboral, la presidenta dijo que desde 2019 hay una primavera laboral en el país. El salario mínimo pasó de 2.650 pesos en 2018 a 9.500 este año. Me llama la atención también porque salieron unos datos, más adelante lo compartimos, del tema de la pobreza laboral y cómo en México, en Jalisco en particular, está bastante fuerte. Casi una cuarta parte de la población no alcanza con su salario para cubrir una canasta, pero son los contrastes con el discurso de la presidenta. Y también presumió que supuestamente México está de moda en materia de turismo, con un aumento de más de 10% de llegada de turistas comparado con el año pasado, y declaró que las gasolinas y el diésel se mantienen a buen precio en el país, aún en medio de lo que calificó de crisis internacional, y atribuyó esto a la política de recuperación de la soberanía energética impulsada por la Cuarta Transformación, en la que afirmó se rescató a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, luego de años en que gobiernos anteriores buscaron debilitarlas y entregar los sectores estratégicos al interés privado y extranjero. En más de lo que tiene que ver con estas tensas relaciones México-Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se presentó ante un tribunal federal en Nueva York por su segunda audiencia preliminar, después de que se entregó a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo, donde solo se abordó el calendario de intercambio de evidencia de los fiscales con la defensa y la fecha de la próxima audiencia. Esta es una nota de agencias que reproduce la jornada. La juez federal Catherine Polk ordenó que las partes se encontrarán de nuevo en la próxima audiencia de procedimiento, que será el 4 de agosto. Entre los detalles cuenta que Mérida Sánchez se presentó en uniforme de reo café claro con camiseta gris y llegó encadenado y escoltado por 2 alguaciles federales. Su abogada defensora de oficio consultó con él al explicarle lo que se estaba decidiendo sobre el calendario de su caso, y mientras el fiscal David Robles le comentó a la juez que la evidencia que estarán compartiendo con la defensa incluye pruebas particulares sobre Medina, como también algunas que aplican, dijo, a todos los 10 acusados en este caso. El ex colaborador del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ambos formalmente acusados por las autoridades federales estadounidenses, junto con otros 8 funcionarios y políticos por delitos asociados con el narcotráfico, se habían declarado no culpables de los 3 cargos específicos en su contra en su primera audiencia en el tribunal en Nueva York el pasado 15 de mayo. El general en retiro es acusado de conspiración para la importación de drogas, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y de recibir sobornos mensuales, supuestamente de hasta $100,000, de parte de Iván Archibaldo Guzmán, líder de la fracción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Vamos a la pausa y volvemos con más información. Hay muchísimas notas que tienen que ver, lamentablemente, como cada semana, como casi cotidianamente, con la grave crisis por desaparición de personas que estamos viviendo aquí en Jalisco. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Gracias por continuar con nosotros en Cosa Pública 2.0. Vamos a presentarle ahora un bloque de información que tiene que ver con tema de desaparición de personas. El empresario joyero Jaime Arias García, de 73 años, fue localizado sin vida luego de permanecer desaparecido desde el pasado 26 de mayo, cuando fue visto por última vez en el municipio de San Gabriel, al sur de Jalisco. La desaparición de Arias generó una amplia movilización de familiares, autoridades y representantes del sector joyero, nos cuentan nuestros compañeros de aquí de UDG Noticias.
Según las investigaciones iniciales, este empresario salió de San Gabriel, pero se perdió comunicación con él durante su trayecto hacia la localidad de Alista. Después, cámaras de videovigilancia captaron su camioneta circulando sin su presencia y conducida por una persona distinta a su chofer habitual. Horas más tarde, el vehículo fue localizado en Ciudad Guzmán con rastros de sangre en la cajuela y en el área del copiloto. Jaime Arias era una figura reconocida dentro de la industria joyera mexicana, encabezaba una empresa especializada en la fabricación y comercialización de anillos de compromiso y había sido distinguido en 2016 con la medalla al mérito industrial otorgada por la Cámara de la Joyería de Jalisco, y tras conocerse su desaparición, la Cámara de la Joyería emitió un pronunciamiento en el que exigió a las autoridades reforzar las labores de búsqueda y advirtió que el caso reflejaba el persistente problema de inseguridad en distintas regiones de Jalisco. Y en otra nota, en este caso de los colegas de NTR, refieren que un informe académico y de análisis sobre la crisis de desapariciones en Jalisco advierte que pese a la inversión en tecnología y herramientas de búsqueda, persisten graves fallas estructurales, burocráticas y de coordinación institucional que limitan la localización e identificación de personas desaparecidas en el Estado. El informe fue realizado en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de acá de la Universidad de Guadalajara y titulado La Voz de las Víctimas. Expone que familiares de personas desaparecidas siguen enfrentando procesos de revictimización y deshumanización en diferentes instancias de gobierno, particularmente en las fiscalías y dependencias encargadas de la búsqueda. Según el análisis, muchas familias consideran que las instituciones reducen a las víctimas a un número de expediente o a meros indicios forenses, invisibilizando sus historias y dignidad humana. El estudio destaca el papel que han asumido los colectivos de búsqueda como Luz de Esperanza, cuyos integrantes han desarrollado conocimientos técnicos en antropología forense, derecho procesal y tecnologías de rastreo ante la falta de respuestas efectivas por parte del Estado. Asimismo, el informe introduce el concepto de duelo suspendido, utilizado para describir la incertidumbre permanente que viven las familias ante la ausencia de información clara sobre sus seres queridos desaparecidos, situación que califican como una forma de tortura prolongada. El documento también señala que uno de los principales problemas está en la falta de comunicación y coordinación entre dependencias como la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Aunque Jalisco tiene herramientas tecnológicas avanzadas como drones, inteligencia artificial y sistemas de geolocalización, el estudio sostiene que estas tecnologías no han generado resultados proporcionales en materia de identificación humana debido a la fragmentación de la información y la falta de interoperabilidad entre instituciones. El informe también critica que la política pública en materia de desapariciones continúa siendo reactiva, enfocándose principalmente en la localización de fosas clandestinas y restos humanos en lugar de priorizar estrategias preventivas que ataquen las causas estructurales de las desapariciones. Entre las propuestas planteadas se encuentra la creación de un sistema interoperable de intercambio de información en tiempo real entre dependencias, así como la implementación de un portal digital que permite a las familias dar seguimiento transparente a sus expedientes. Además, el estudio plantea que los colectivos de familiares deben ser reconocidos como expertos por experiencia e incorporados formalmente en la planeación y evaluación de las políticas públicas de búsqueda. Muy pertinentes me parecen estas propuestas. Y finalmente el documento concluye que la crisis de desapariciones en Jalisco no podrá resolverse únicamente con más tecnología, sino mediante una transformación profunda de las instituciones con enfoque de derechos humanos, transparencia y colaboración entre gobierno, academia y sociedad civil. Y vaya que sigue siendo muy grave la crisis por desaparición de personas. Víctor Manuel González Romero, ex rector de esta casa de estudios, investigador de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa, señala que en el mes de mayo es el mes que más desapariciones se han registrado. Por ejemplo, refiere que el mes de mayo de 2022 hubo 26 desapariciones. El mes de mayo de 2023, 114. Mayo de 2024, 153. Mayo de 2025, 130. Y este mes de mayo de este año 2026 saltamos hasta 212 casos, es decir, casi duplicó las cifras de personas desaparecidas del año pasado. Y también está publicando que este mes de mayo, que es el previo al Mundial, se incrementó la desaparición de menores de edad. En Jalisco, Guadalajara es el municipio, refiere, en donde han desaparecido más menores de edad. Fueron 51 menores de edad desaparecidos en este
mes de mayo, 51 en total. Se localizaron a 31, pero siguen sin ser localizados 20 menores de edad solamente en lo que se refiere al mes de mayo, entre otros datos que confirman esta grave crisis. Qué impresión, Rubén, el salto en las cifras. Recuerda que el gobierno de Alfaro fue el líder, digamos, en cantidad de personas desaparecidas. Ese salto de mayo del 22, 26 desaparecidos a mayo de este año, más de 200, impresionante. Y por cierto, ahí también mucho cuidado, lo que algunas especialistas han advertido de un posible incremento de desapariciones previo al Mundial de Fútbol. Lo está comentando ahí el especialista también en el caso de los menores de edad. Grave la situación. Y con alrededor de 3,000 fichas de búsqueda colocadas en las inmediaciones del Teatro de Degollado, la Catedral de Guadalajara y la Avenida Hidalgo, el colectivo Luz de Esperanza, familiares de personas desaparecidas y ciudadanos solidarios realizaron la jornada habitual semanal que llevan a cabo este colectivo de visibilización para exigir que la crisis de desapariciones no quede fuera de la conversación pública rumbo al Mundial de Fútbol de este año, que está a 10 días de comenzar. Esto, por cierto, esta actividad se realiza no solo en la Guadalajara, sino en otras ciudades como en la Ciudad de México también, pero en el caso de la Perla Tapatía, esta actividad ayer reunió a casi 40 personas, entre familiares de personas desaparecidas y ciudadanos que se sumaron de manera solidaria. En esta ocasión, los rostros de las víctimas lucen indumentaria relacionada a la selección mexicana de fútbol y contaban con elementos del Mundial de este año. Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, dijo que la intervención forma parte de una campaña que busca conectar con las personas a través de elementos vinculados al fútbol y al próximo Mundial de este año. Y también dice, pegamos alrededor de 3,000 cédulas de búsqueda. Ojalá esta campaña, que está teniendo buena respuesta en redes sociales, también pueda conectar con la gente en las calles y que conozcan la situación que se vive en Jalisco. Señaló Héctor Flores, destacó que la intención es aprovechar los espacios públicos más transitados de la ciudad para mantener visibles los rostros de las personas desaparecidas y sensibilizar a quienes diariamente recorren el centro tapatío. Pero también ha tenido muy buena acogida, digamos, esta campaña digital en la que están vistiendo a los desaparecidos con una camiseta de la selección nacional y un poco con un retrato estilo de los álbumes Michelin que cada mundial, bueno, y en otros eventos deportivos, pero especialmente en el fútbol, en cada mundial se suele circular un poco para recordarse. No solamente son futbolistas, también hay que recordar a nuestros desaparecidos, de tal manera que se está difundiendo esta campaña muy interesante. Y vamos a la Ciudad de México en esta nota de Desinformémonos, en la que se recuerda que ayer se instaló un nuevo antimonumento. Usted recordará que aquí en Guadalajara tenemos ejemplos muy claros de resignificación de espacios, como es la glorieta de las y los niños héroes, la glorieta de los niños héroes, que ahora se ha renombrado como la glorieta de las y los desaparecidos. Esto desde hace 8 años. Justamente se cumplieron 8 años en el mes de mayo, porque fue en el momento en que desaparecieron los 3 estudiantes de cine, y en ese contexto de intensa movilización, de indignación, de ira popular, se nombró la glorieta de las y los niños héroes. En la Ciudad de México hay varios antimonumentos. Uno de ellos es el de los 43 desaparecidos de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de los 49 menores de edad muertos en el incendio en la guardería ABC, creo que fueron 72 mineros. De los mineros también. Otros de feminicidios. En fin, aquí hay uno también, el monumento a Imelda Virgen, instalado en la ex plaza de armas, renombrada Plaza Imelda Virgen, justamente en su memoria. Bueno, el día de ayer se instaló en la avenida Reforma de la Ciudad de México un antimonumento para recordar a los periodistas desaparecidos y asesinatos. Se llama Aquí Nadie Olvida. Los nombres de 219 periodistas asesinados y 35 desaparecidos son mucho más que cifras que hacen de México el país más peligroso del mundo para ejercer el oficio periodístico, solo después de Gaza. Hay quienes pretenden que el tiempo desvanezca y olvide esos nombres que firmaron textos periodísticos y pies de foto, y en contraparte hay quienes no quieren
quienes quieren todo lo contrario. Cuenta esta nota de Desinformémonos que el prontuario de nuestro país es aterrador. Más de 135,000 desaparecidos, un promedio de 14 mujeres asesinadas cada día, más de 250 periodistas silenciados a la mala y tantos más que son amenazados. Si le sigues, ya sabes, no te metas ahí, no busques, no averigües, cállate o sin contar a los que han preferido exiliarse. A eso no se le puede llamar democracia. Para conmemorar el aniversario número 42 del narcoasesinato de don Manuel Buendía, el columnista más leído en su momento, el que tenía un minucioso archivo con información sensible y verificada sobre los políticos, los empresarios, el narcotráfico, el maestro que formó a muchas generaciones, que ha retomado su estafeta, el que decía en una conferencia a fines de febrero de 1984, un minuto antes de su muerte, el verdadero periodista debería estar preocupado por tener tiempo para comunicar lo que acaba de saber y aprender. Se levantó un antimonumento con los nombres de los periodistas que desde el año 2000 han sido asesinados y desaparecidos en México. Ese antimonumento se levantó frente a la esquina de La Información, conocida así cerca de los diarios Excelsior y El Universal, cerquita del antimonumento de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en pleno Paseo de la Reforma, que poco a poco cuenta se convierte en memorial. La instalación del antimonumento Aquí nadie olvida a los periodistas asesinados y desaparecidos de México empezó antes de que el sol calara fuerte, minutos antes de las 10 horas. El regalo, como alguien lo llamó, está construido por 2 piezas que juntas miden 4 metros 10 centímetros. Hasta ahorita es el más alto de todos los que se han instalado. Pesa 1 tonelada y forma un enorme T. Está hecho de acero y su color blanco se logró con pintura automotriz. Para transportarlo fueron necesarias 2 camionetas. Una de ellas traía escrito sobre su costado la palabra compañero y, como todo regalo, venía envuelto. Ahí en la crónica cuenta que la Brigada Marabunta vigiló las maniobras para bajarlos, miró al grupo de fortachones voluntarios esforzándose aguas que no dé el azotón. En tanto, los monos blancos, así conocidos por su overol, se encargaron de retirar delicadamente una por una las plantas de agapato del sitio elegido para el antimonumento. No nomás las pasaron a la jardinera de al lado, sino que las sembraron, cuenta esta crónica. Habló ahí Gloria Muñoz, periodista independiente y directora justamente de Desinformémonos y coeditora de Hojarasca, columnista del diario La Jornada. Gloria Muñoz dijo: no es normal que tengamos que avisar cuando salimos de nuestras casas porque no sabemos si vamos a regresar. Habló de periodistas que hacen trabajo en las comunidades indígenas, están siendo vulneradas, y también los periodistas que las cubren, también los periodistas indígenas que se encuentran haciendo trabajo territorial. No puede dejar de mencionar a Samir Flores Soberanes, periodista comunitario, activista, quien fue asesinado. Sí, los periodistas asesinados y desaparecidos en las zonas urbanas están invisibilizados, aún más los que trabajan en las comunidades. Aquí Gloria se refiere a lo que está ocurriendo en Michoacán y en Guerrero. Dijo: los periodistas ya no podemos ir a cubrir si no es una misión de observación. Eso no es normal. No es normal que no nos podamos desplazar por nuestro país. No es normal que tengamos que trabajar monitoreados por la familia, por redes de apoyo, por colegas. Y ahí se dieron la palabra a Ana Enamorado, esta madre hondureña que busca a su hijo que justamente fue desaparecido aquí en el estado de Jalisco. Dijo: querido periodista, como madre te abrazo y agradezco tu caminar a mi lado para buscar a mi hijo. Gracias porque elegiste esta profesión a pesar del peligro al que te enfrentas día a día. Gracias por hacer que nuestra exigencia traspase fronteras y llegue a quien no la quiere escuchar, dijo, entre otras palabras, Ana Enamorado. La crónica es más extensa, ya se la compartimos en nuestras redes sociales. Por lo pronto nos vamos a otra pausa más y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a presentar la información que tiene que ver con un tema que hemos abordado en las últimas... Bueno, la verdad es, ahorita recuerdo que desde siempre en el programa, a veces es intermitente, pero a veces es muy presente, como ha ocurrido en las últimas semanas, y es la represión y la violencia estructural en contra de comunidades indígenas, campesinas, pueblos originarios. Hay un comunicado de la comunidad de Cherán, la Comisión de Enlace de la Comunidad Purépecha de Cherán, que expresó su apoyo a la comunidad de Santa María de Ostula, en la región Nahua de la Sierra Costa Michoacana. Dice este comunicado de Cherán: apreciamos la lucha y la defensa que han mostrado para abatir los múltiples intentos del crimen organizado
por desestructurar su organización comunitaria, dijeron en este comunicado, y condenaron los procesos de vulneración y violencia hacia nuestras comunidades en todas las regiones del país, pues han sido múltiples los ataques y se extienden a través de nuestra historia milenaria. La semana pasada hablamos con Carlos González de la Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena y estábamos refiriéndonos a la violencia en Guerrero, justamente en Michoacán. En Michoacán, en al menos 3 comunidades o incluso más, en Santa María Ostula, en Cherán, en Cebina y Acachuén también. Y luego se sumó la semana pasada en Pomaro. Pomaro, exactamente, 5 comunidades solamente en Michoacán, varias comunidades también, como 5 comunidades en Guerrero, varias comunidades en Chiapas, San Lorenzo, Escaltán, acá en el estado de Jalisco, entre otras solamente en las últimas 2 semanas. Cuenta el comunicado justamente los casos de las comunidades de hermanas de Acachuén, de Santa María Cebina, Charapán, Ostula y ahora en Pomaro. Aquila son muestra de la inseguridad que vivimos. Sabemos que los asesinatos de comuneros que defienden el territorio y la vida no son casuales, obedecen a intereses económicos y políticos con la anuencia del Estado. También exigió un alto al desplazamiento, la desaparición forzada, los asesinatos políticos territoriales de personas defensoras de la tierra y el territorio, la imposición del monocultivo, la urbanización forzada, los narcolaboratorios y la incrustación del miedo en la vida diaria, la desinformación, la despolitización y la criminalización de las autonomías, propiciando el ecocidio y el etnocidio. Puntualizó que las formas de seguridad comunitarias y autodeterminadas son un acierto de los procesos autonómicos indígenas. Son formas que defienden y salvaguardan la vida común, que resisten la entrada del crimen organizado y la economía política global que se sostiene en el ejercicio del daño. Cuidar el cuerpo territorio es cuidar el cuerpo extenso humano y ecosistémico. Rechazamos cualquier forma de estigma, criminalización o intento de desarticulación por parte de cualquier nivel de gobierno. Qué importante este énfasis que ponen en la autodeterminación y el autocuidado como una forma de defenderse, ya que lo que vivimos y padecemos la mayoría de la sociedad integrados en el sistema liberal capitalista es que el Estado a veces es omiso, a veces es totalmente incompetente, pero muchas veces es cómplice. En cualquier caso, pues está a favor de quienes propician la violencia y generan la inseguridad para la población. Dice el comunicado que las formas autonómicas de gobierno y libre determinación son vitales para sostener la seguridad. Los procesos asamblearios han mostrado su fortaleza más allá de los planes estatales y federales. Y es que, porque ahí sí se escucha a la gente, es el contraste, dice el comunicado, mientras que el Plan Michoacán 2025, como otras interacciones con agentes del Estado, ahí no nos escuchan. No aceptamos la folclorización y los sesgos que trastocan la capacidad de agencia efectiva para la participación activa y continua en todo lo que consciente sobre nuestras vidas. La Comisión de Enlace de la Comunidad Purépecha de Cherán planteó también que las redes de mujeres, las colectividades que se conforman y los mecanismos que nutren las asambleas son vitales para mantener el balance del cuidado común, para resistir el sabotaje desde dentro de nuestros pueblos. El cuidado es político. Sin mujeres vivas y con capacidad para decidir libremente no hay pueblo. Sin diálogo intergeneracional se rompe el sentido de lo común del cuidado colectivo. Subrayó que la demanda de los pueblos consiste en la coordinación genuina, efectiva, en campo y el uso de inteligencia a favor de las comunidades autonómicas por parte de los distintos niveles de gobierno. Y bueno, ahí recalcaron la exigencia a todo el Estado mexicano para que cumpla con su obligación de garantizar la seguridad y fortaleza de nuestros sistemas de seguridad y justicia ancestrales como pueblos. Y al final dicen, no somos daño colateral. Somos pueblos dignos con formas de vida propia. La paz no llegará por decreto si no se respeta nuestra palabra y nuestro territorio. Ante ello, honramos nuestro fuego interior que proviene de decidir libremente los pasos a dar para el beneficio común a través de la sabiduría asamblearia. La dignidad nos levanta y es el motor que nos permite defender y sostener el rumbo sin vendernos y sin perdernos. Qué importantes las palabras desde la comunidad de Cherán para tratar de entender el contexto de la violencia en contra de los pueblos originarios. Y también hay un pronunciamiento de la comunidad indígena de Santa María Ostula frente a los lamentables acontecimientos ocurridos el 28 de mayo en la carretera costera número 200 en la que un comando de sicarios asesinó a los comuneros de la hermana comunidad indígena de Pómaro, Lucas Flores Tolentino, tesorero de bienes comunales, y Jerónimo García Flores, jurídico de la comunidad, así como el profesor purépecha Felipe de Jesús Martínez, y causó heridas graves a la profesora purépecha Adelaida Zacarías Pascual. Las autoridades agrarias y civiles de la comunidad indígena de Santa María Ostula hacemos el siguiente pronunciamiento. Primero, condenamos y llenamos
de mucha tristeza por los múltiples, y nos llenamos de múltiple tristeza por los múltiples asesinatos cometidos el día de ayer, mismos que están marcando profundamente no solo a la comunidad de Pómaro, sino a los pueblos indígenas de Michoacán y particularmente a nuestra comunidad, a la que la unen profundos e inmemorables lazos históricos, culturales y familiares con la comunidad de Pómaro. Es que ahí explican, desde hace siglos Pómaro y Ostula han tenido la conciencia de pertenencia única y los homicidios de la semana pasada, dice, son una nueva carga de sufrimiento para nuestra comunidad que de por sí ha sido tan acosada y dañada por el crimen organizado en los últimos 20 años. Segundo, en consecuencia, acompañamos el dolor de los deudos de quienes fueron cobardemente asesinados el día de ayer. Acompañamos desde nuestro corazón y desde la generosa cultura que compartimos a la comunidad indígena de Pómaro y al pueblo purépecha. Exigimos que los hechos sangrientos sean investigados y esclarecidos escrupulosamente con el fin de que se haga justicia y se castigue a quien se tenga que castigar, sea quien sea. Y cuarto, en esta hora de dolor pedimos que tan terrible crimen no sea utilizado con fines políticos ni para criminalizar a nuestra estructura de seguridad comunitaria ni para otorgar protagonismo a quienes históricamente han dañado a nuestra comunidad, tampoco para generar inestabilidad en la región, acusando al crimen señalado sin pruebas de ningún tipo de integrantes de las comunidades vecinas. Por el contrario, llamamos a las comunidades indígenas y a la población en general del municipio a hacer un solo frente para exigir condiciones de seguridad efectivas y duraderas para que crímenes como este no se repitan. Consecuentemente con lo dicho, reiteramos nuestras exigencias dirigidas a todos los niveles de gobierno para que se frene la guerra de exterminio en contra de nuestra comunidad y en contra de los pueblos indígenas de México, castigo a los culpables. Y bueno, hay otro comunicado conjunto de autoridades integrantes del pueblo nahua de la Costa Sierra de Michoacán, justamente sobre estos asesinatos. Los que suscribimos este comunicado público conjunto: Uriel Gutiérrez de la Cruz, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de San Miguel Aquila, municipio de Aquila, Michoacán; Héctor Álvarez Silva, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena nahua de El Coire, municipio de Aquila; Salvador López, presidente del Consejo Comunal Nahua de El Coire; Guadalupe Serrano Ramos, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila. En nuestro carácter de autoridades de las comunidades integrantes del pueblo nahua de la Costa Sierra de Michoacán, manifestamos nuestro más profundo repudio y honda preocupación por el cobarde asesinato de nuestros hermanos Lucas Flores Tolentino y Jerónimo García Flores, el primero de ellos tesorero de bienes comunales de la Comunidad Indígena nahua de Pómaro, y el segundo asesor jurídico de esta misma comunidad, así como del hermano profesor purépecha Felipe de Jesús Martínez y las lesiones causadas a la profesora purépecha, mismas que la tienen entre la vida y la muerte. Estos crímenes fueron perpetrados el 28 de mayo por un comando fuertemente armado que atacó a nuestros compañeros cuando se transportaban por la carretera federal 200 a la altura del poblado de Colola en el municipio de Aquila. Bueno, ya compartimos en las redes sociales el comunicado completo y también una nota que publica Desinformémonos, pero en este caso concentrándose en la situación de comunidades indígenas en el norte del país. Hablan esto a través de la red Todos los Derechos para Todas y Todos del desplazamiento forzado que creció casi 300% en la Sierra Tarahumara, es lo que denunció una misión de observación. Dicen que centenares de personas han sido desplazadas desde finales de febrero en la región de la Sierra Tarahumara conocida como Triángulo Dorado, y se han refugiado en los municipios chihuahuenses del Parral, Delicias y Chihuahua. Esto es lo que denuncia esta misión civil de la sociedad organizada. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 de este lunes 1 de junio de 2026. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a invitarlo a ver y escuchar un reportaje de nuestra compañera Violeta Meléndez, aquí de UDG Noticias, que hizo un reportaje acerca del daño ambiental que dejó la llamada Línea 5. Es este absurdo del gobierno de Pablo Lemos de llamar Línea 5, porque las líneas eran, pues hasta según lo que conocíamos, las líneas de tren ligero. La línea 1 originaria que corre por todo federalismo, la línea 2 que corre del Parque Rojo hacia el oriente por toda la avenida
Hidalgo República, por la avenida Juárez República, y luego la línea 3, que atraviesa prácticamente desde Zapopan hasta Tlaquepaque, todo Guadalajara, la línea 4, la de Tlajomulco, esta que por cierto tiene bastantes deficiencias en su infraestructura. Y bueno, se les ocurrió nombrar línea 5, y para justificar todo este enredo, ahora renombraron las otras líneas de Macrobús, la de la Calzada, la Periférico, como otra. Supuestamente ahora todos son, tanto líneas de tren ligero como de Macrobús, son líneas de macromovilidad. En fin, el caso es que esta línea o esta obra de Macrobús, que es lo que es, que corre desde el aeropuerto hasta el Estadio Akron, y que en realidad, más que una necesidad, que sí se necesita para miles de usuarios del transporte público, más líneas de transporte público, por supuesto, más infraestructura de transporte público. Sin embargo, esta fue hecha por la premura del Mundial, porque la exigencia de la FIFA, esta empresa privada que es la FIFA, que gana a costa de las infraestructuras que ponen los gobiernos donde son las sedes de estos eventos de fútbol mundial. El caso es que Violeta Meléndez hace un reportaje acerca del daño ambiental que dejó la construcción de la línea 5. Menos de 1,541 árboles adultos y sanos de la carretera de Chapala fueron cortesía de la línea 5, que se inaugurará esta semana. Toda la semana le vamos a comentar el impacto de las últimas 4 obras de movilidad masiva por Canal 44. Este es el reportaje, la deuda ambiental de la línea 5. La primera parte es: eliminan 1,541 árboles del área más contaminada, justo toda la carretera a Chapala. Eliminaron todos estos árboles. Vamos a ver si lo van a compensar, pero pues ese es el saldo ambiental que deja esta obra. 1,500 árboles donde más se necesitan, y eso que no es un tren, es una línea de camión, que por cierto creo que es que esta semana, a finales de la semana ya se supone que van a inaugurar. A operarla, ¿no? Vamos a compartir las notas que tienen que ver con el conflicto magisterial, y es que la CENTE inició su huelga nacional con megamarcha. El Zócalo no es de la FIFA, es del pueblo. Este es lo que gritaron mientras pretendían llegar al Zócalo. En medio de estruendos de artefactos explosivos, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinó instalar el plantón en la calle 20 de noviembre en las inmediaciones del Zócalo capitalino, luego de actos que calificaron de violencia y represión. Después de marchar desde el Ángel de la Independencia, los docentes encontraron vallas metálicas que impidieron su ingreso a la Plaza de la Constitución. Por esto rodearon por otras calles donde encontraron más vallas metálicas, y por esto la vanguardia de docentes con tubos y palos intentaron derribarlas, dice la jornada. Como respuesta fueron rociados con polvo de extinguidor y les lanzaron objetos. Los policías que hirieron a 2 profesores de Guerrero. Uno de ellos, Proceso Columbio, recibió un golpe en la cabeza y está a punto de perder el ojo. Se busca que sea atendido en el Hospital 1 de Octubre del Iste. El otro docente, Octavio Romero Jerónimo, tuvo una perforación en la mejilla izquierda provocada por una varilla. Esto denunció la profesora Elvira Veleses, dirigente de la sección 14 de Guerrero. Nos reciben con gas y con petardos a todos los compañeros que queremos llegar al Zócalo, dijo esta dirigente magisterial. Me llama la atención la redacción de la jornada. Mientras los dirigentes de la CENTE ofrecían una conferencia de prensa, fueron lanzados gases que causaban irritación en los ojos desde el otro lado de las vallas, donde estaban los policías de la Ciudad de México. En otras palabras, pues hubo represión con gas. Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 del CENTE, anunció que el plantón magisterial se instalará sobre las calles 20 de noviembre como respuesta al cerco de seguridad colocado en los alrededores del Zócalo capitalino. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que las demandas del CENTE no se pueden cumplir por falta de presupuesto. Esa es la justificación que dan para no cumplir con las demandas de los maestros de la coordinadora. Que por cierto, ahora la demanda principal en realidad de los maestros sí es derogar la ley del ISSSTE, pero dicen es que queremos un encuentro directo con la presidenta y ya no estar negociando con el secretario de Educación ni con nadie más. Directo un encuentro con la presidenta, que todavía pues no se ha confirmado. Y antes de irnos vamos a compartir la información que tiene que ver justamente con las agresiones de Estados Unidos, en este caso a Cuba. Hubo una reunión bastante inusual el viernes pasado. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, se reunió este viernes 29 de mayo con el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de Cuba, el general del Cuerpo del Ejército Roberto Legrá.
Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, en un inusual encuentro que ambas partes calificaron de positivo y que se marca una serie de contactos de alto nivel entre Washington y La Habana. Esta es una nota de la agencia France 24. Hay que recordar que en días pasados estuvo el director de la CIA también allá en Cuba. En este caso, en este encuentro entre militares, tuvo lugar por acuerdo de ambas partes, es lo que informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, y se centró en cuestiones de seguridad en torno al perímetro que separa la base naval estadounidense del territorio cubano. Este ministerio señaló que ambas delegaciones valoraron positivamente la reunión y que acordaron mantener la comunicación entre los dos mandos militares. Por su parte, el Comando Sur indicó en un breve comunicado que los generales sostuvieron un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa y abordaron temas como la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa. Donovan realizó además una evaluación de la seguridad perimetral de la base, que Washington considera un centro logístico vital para sus operaciones en el hemisferio. Hay que recordar que la semana pasada la gobernadora de Puerto Rico, que hay que recordar que no es un país independiente, sino un estado bajo protectorado del gobierno de Estados Unidos, ella misma dijo que la siguiente semana, eso lo dijo la semana anterior, es decir, que en esta semana habría una intervención de Estados Unidos en Cuba, muy atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días en este país. En tanto, hay exfuncionarios de inteligencia estadounidenses citados por una nota de agencias que publica la jornada, dicen ellos están organizados en Veterans Intelligence Professionals for Sanity, veteranos profesionales de inteligencia por la cordura. Advirtieron al presidente Donald Trump que una eventual invasión a Cuba derivaría en una guerra perdida debido a la resistencia popular y a la ausencia de pruebas sobre presuntos vínculos de la isla con actividades terroristas. Más que actividades terroristas, la acusación directa es que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿En qué cabeza cabe declarar que una isla pequeña de 10 millones de habitantes, un poco más de los que tenemos aquí en el estado de Jalisco, que sí tendrá un ejército preparado, pero que no se compara con el ejército de Estados Unidos, tanto en cantidad como en calidad, y especialmente de armamento, cómo podría poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos? Es una cosa absurda. Esta noche, Jesús, en Resonancias, vamos a escuchar música nueva, estrenos recientes de hace algunas semanas de diferentes tipos de música a las 11 de la noche aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Invitados a escuchar Resonancias con Jesús Estrada a las 11 de la noche aquí en Radio UDG. Nos vamos. Gracias por acompañarnos y lo invitamos a mañana a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces. Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.